Bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, Hola, profe, ¿cómo Buenas están? noches. ¿Cómo les Hola, va? profe, Buenas buenas tardes. noches. Hola. todo bien. Bueno, la idea de hoy es un poco trabajar con la actividad de la problematización, ¿sí? Vamos a trabajar más que nada con eso porque, bueno, había quedado en que la actividad que le subía, en realidad la había programado, pero bueno, como justo falté, bueno, deberían como tener otra cosa. Pero bueno, aprovecho este tiempo y Iván, podemos tomar los trabajos y corregir las preguntas de investigación, los objetivos y las hipótesis. ¿Sí? Así que si Profe, alguien quiere... Sí. sí, el trabajo que quedó pendiente entonces va después de esta clase, ¿no? El trabajo que quedó pendiente, sí, sí, Mimi, tenés abierto el sí. micrófono, Mimi Torres. Yo pensé que era el profe, ya le estaba diciendo que se tome franco, váyase, profe. Oye, Que me tome... partido, profe. ¿De qué partido? Yo soy re anti-fútbol. No se juega Argentina. Mili, tenés Ah, abierto el sí, micrófono, Mili. Milagros. No, no escucho. Bueno, ya está. Bueno, Eh, ya fue, escuchemos el partido por acá. sí. Mal. Eh, no, la verdad no sabía. Soy re anti-fútbol. No me disgusta, pero no miro. No miro. La verdad que no miro. Mili, Em, Mili, Ahí le decimos por WhatsApp, a ver. perdón, disculpe, no me di ¿Cómo va el cuenta. partido, Mili? Es ¿Cómo va? Perdón. Fui al baño y no me di cuenta que tenía el coso, el micrófono prendido, disculpen. bueno, no hay problema. Bueno, ¿quién quiere, me permite arrancar con algún práctico de los que están acá y que entregaron del problema de la investigación, El mío, profe, sin problema. problematización? Si quiere arrancar conmigo, Maidana Cintia. Bueno, mm, Y yo lo voy abriendo acá porque tampoco lo tengo abierto como si, por ¿lo si me entregaste hace alguna vos? pregunta. ¿Lo entregaste ¿Cómo, vos, profe? Cintia? Eh, si lo hicimos en grupo, puede ser que lo haya entregado Gaby, Gabriela Pastorino o yo. Cualquiera de las dos. No, porque a vos no te encuentro. Entonces debe ser Gabriela Pastorino, que lo hicimos juntas. Eh, tampoco. Ahí me fijo, profe. Ahí entro Es y veo el, quién dale, lo dale, entregó. es el de la problematización. Bueno, mientras alguien más, El nuestro, si quiere, profe. dale. A ver, Evangelina. Lo entregamos la mayoría de nuestro grupo. O sea, lo entregamos como en manada. ¿Quién? Ah, el mismo fue, es el mismo. Claro, sí, lo entregó Eva, Sol, Vanessa, bueno, yo también, Bueno, Damián. o sea que va a haber pocos en realidad, porque ahí estoy viendo y son 13 y ya la mitad más o menos entregó uno solo. Sí, otra de las cosas fue como medio puntual nuestro trabajo. O sea, es como muy corto, pero bueno, nosotros lo estuvimos trabajando y nada, pusimos como lo que nos pareció más importante dentro de lo que pedía la consigna, ¿no? Y tal vez no hacerlo muy extenso para que no sea como tanto embrolle también y nosotros lo intentamos más fácil. Ujú. Bien. Acá tengo dos, Rodríguez Analía, González Evelyn. No, habría otro. Profe, No, perdón, Evangelina. perdón, Coti. Sí. Es solo, a ver, yo estoy un poco perdida, entonces, ¿este trabajo era para ahora o se podía entregar después de esta clase? En Porque no estoy realidad, segura. sí, como yo vi que lo entregaron,
digo, correspondía que, bueno, por mi licencia lo podrían entregar la semana que viene. Pero bueno, como a términos de clase, aproveché porque vi uno, y bueno, aproveché para entrar y hacer una serie de correcciones para en general, ¿no? Para todos y todas, porque era Ah, algo claro, que se profe. iba, Entonces no va a encontrar el nuestro. no voy a Porque encontrar, aún bueno. no, porque aún no lo hicimos. Pensé que hablaba del anterior, pero bueno, si Constanza y su grupo lo hicieron, por ahí. Está bien, no hay problema. No, sí, no era, porque yo les dije que hoy iba a subir una clase. En realidad les dije, tomé licencia, se subió una clase, no debía, y después tomé otra vez licencia por razones mías, y bueno, quedó como que esta clase tenía que subir una clase y no una clase sincrónica, una actividad. Con lo cual tienen tiempo, no hay problema, tienen tiempo para la semana que viene entregarlo. Pero bueno, como vi que entregaron y vi que hay algunas cosas para revisar, es mejor que todos estén porque seguramente van a repetir, porque yo ya he hecho esta actividad en otros años, van a repetir errores como similares, ¿sí? Así que le viene bien tanto para quienes lo hicieron y ya lo entregaron, como para quienes todavía no lo hicieron, ¿sí? No sé si me explico. Sí, profe, perfecto. Nos viene Sí, bárbaro profe. porque no arrancamos aún, esperando a que dé esta clase y después poder hacerla. Ujú. Bien, bueno, acá encontré el de Evangelina eh, Canales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, es mucho, me parece. Bueno, no había tope, profe. Lo ¿No que puse pasa es límite? que No, no, era más de tres y no había como tope. Pero esto es un abuso, me parece ya. Es como Profe, que yo estamos le a fin doy, de año yo ya. le doy la No mano y me agarran el practicemos. codo, me parece. No fue desde ese lugar. Lo retrabajamos igual, más allá de que es como, de que fuimos muchos y es conciso, también ponernos de acuerdo los 7 fue como, estuvo buena la experiencia de armarlo grupal y de Ujú, todos poder dar nuestro punto de vista y llegar a hacerlo de esta forma. Está bueno también ujú. cómo lo plantea, ¿no? Para realizar. Estuvo bueno la experiencia en sí. Bueno, para hacer 7 cabezas me parece un poco pobre igual. No lo digo de malo, pero es un No, poquito no, cortito, sí. ¿no? Por eso le dije que era como muy resumido para lo que es en sí, pero creo que está como Ujú, bien especificado lo que, de la problemática que trabajamos. Me parece que las cosas como más importantes o puntuales están desarrolladas en lo que es el trabajo. Eh, no, es como que tampoco había mucho más para entrar en profundidad porque también es un poco a criterio, ¿no? Y esto más bien era como una mirada general de ujú, lo que implicaba y no tal vez hacer trasfondo en algo que es como medio obvio también del tema que elegimos. ujú. Bueno, ahora lo vemos entonces. ¿Ustedes están viendo el trabajo? Sí, yo lo tengo abierto del teléfono. No, pero no, para sí, los ahí compañeros, lo ¿ven de vemos. mi pantalla? Ah, Sí, lo vemos. Sí, si lo veo Sí, se chiquito ve, porque profe, está. se ve. problemática elegida, a ver si se puede agrandar. Acá. Problemática elegida es la ausencia de prácticas presenciales. El objetivo general, reanudar las prácticas e identificar las principales dificultades percibidas por los estudiantes de enfermería, conocer objetivo específico, conocer el lugar futuro del trabajo, las pautas de cada sala y la ubicación de los elementos de trabajo, además de determinar las principales dificultades encontradas y elaborar estrategias para trabajarla. Bueno, hay cosas distintas, muy distintas. Pregunta de investigación. ¿Se tiene en cuenta la pérdida de conceptos, conocimientos? ¿Afecta la falta de presencialidad? ¿Las prácticas virtuales alcanzan los mismos contenidos que la presencialidad? Respecto al material de trabajo, ¿es escaso para la cantidad de alumnos?
a la hora de conseguir un trabajo afecta la ausencia de presencialidad por la poca práctica y pusieron hipótesis. Las prácticas son un elemento fundamental en la formación de los estudiantes de la enfermería, ya que les permiten aplicar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades para la prestación de cuidados de los pacientes. Estas tienen un gran impacto, ya que los conocimientos que se adquieren en ellas permiten el desarrollo de las habilidades y actitudes propias de cada estudiante que les son necesarias para la adquisición de competencias y les permiten incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario. Bueno, primera aclaración, esto no está como formulado como hipótesis. La hipótesis, recordemos, es una afirmación que debe ser contrastada empíricamente con la realidad. Es decir, es algo que se supone y ustedes más adelante lo contrastarían con la realidad para ver si eso que suponen resulta corroborado o refutado. Acá yo veo como como una descripción de algo, de la carrera. No veo como que ustedes están hipotetizando sobre algo que pasa, que creen que pasa en la realidad y eh, que van a comprobarlo. Eso por un lado. Con respecto a las preguntas, bueno, es la ausencia de prácticas presenciales. No sé si alguien levantó la mano, quiere hablar, porque no veo la pantalla. No, solo que hay una chica esperando que la acepte. Ah, no me aparece nadie. Que pide otra vez. Em, es la ausencia de prácticas presenciales. Sí. En realidad está como... no es correcto la formulación, porque ustedes tienen que como ser un poco más específicos de qué es eso de las prácticas presenciales, porque la ausencia de prácticas presenciales como que queda muy solo, muy aislado el tema. Pero Igual, yo le preguntaría qué de las prácticas, de la ausencia de prácticas presenciales. Sí. y el sentido de la experiencia en estar, por ejemplo, en un hospital, clínica o en el espacio que se preste para prácticas, el sentido de uno ambientarse, o bueno, hablemos, ¿no? Por ese grupo que elegimos, el sentido de ambientarse y conocer el lugar de trabajo, dónde están los materiales, las reglas, digamos, ¿no? De cada sala. Entonces, sí, en la hipótesis sería como confirmar, ¿no? De que la ausencia de prácticas trae consecuencias, porque vos no te podés recibir de algo si no tenés la práctica. Digo, si, por ejemplo, en lo que es enfermería, la base es la práctica junto a lo teórico, pero la base en sí es la práctica más que la teoría, porque vos tenés que relacionarte con el ambiente de trabajo, con tus pares, conocer, ¿no? Las condiciones de cada sala, porque no es lo mismo maternidad que UTI, no es lo mismo pediatría que, no sé, que la edad avanzada. Entonces es como que consecuencias, sí, trae consecuencias. Y me parece que, o sea, no sé si hay estudios o no hechos, pero desde lo que hicimos nosotros, nos parece que sí. No se puede recibir a alguien que no sabe poner, digamos, una vía, que no sabe hacer una curación. Me parece que va más desde ese lugar. O sea, si es agregar eso, bueno, lo estamos como haciendo ahora, ¿no? Me parece que sí, que no me acuerdo la otra palabra que dijo antes de refutar, pero sí esto de confirmar qué consecuencias deja el no tenerlas desde el punto de vista más allá del alumno, de lo que es general, ¿no? De lo que implica por la temática que elegimos trabajar. Ujú. Sí, en realidad no me animaría a decir que las prácticas son más importantes que lo teórico, incluso que creo que compañeros de enfermería directamente te saltarían a yugular. Eh, son importantes tanto como las clases teóricas, porque digo, si vos Sí, no sabés sí. cuestiones teóricas antes, no podés ir a practicar nada. No, Eh, no, por eso, son dos cosas que van de la aparte de mano. eso, no, bueno, igual Claro. dijiste que la práctica era más importante, dijiste. A mí me parece que sí, porque uno también tiene que estar como viviendo, ¿no? Vivenciando eso. Obvio que lo teórico también es importante, pero me Ujú. parece que el hecho de conocer uno el ambiente también cambia un poco la mirada, la perspectiva de la carrera. Me parece a mí, no sé. Tal vez me estoy Por eso equivocando, yo pero No, quisiera no, yo aportar no. Sí, un sí, pero poco, yo no, sé que no, está bien, entiendo. Yo no, lo que digo yo es que no es que las prácticas son más importantes que, en todo caso las dos son importantes. Esa es la aclaración que te hacía yo.
Profe, porque yo hay quisiera un muchas poco cuestiones teóricas apoyar que lo si que no dice sabes con antes no permiso. podés. Yo quisiera apoyar lo que dice mi compañera, aunque no soy parte de su grupo ni del trabajo. Creo que también lo práctico afianza lo teórico. No sé si, creo que va más por ese lado, que si tenés las dos cosas juntas, afianza lo teórico. Claro, sí, Claro, yo lo que digo es que es importante las dos. Por eso digo, yo no me animaría a decir que una es más importante que la otra, porque digo, si vos no sabés conocimiento de biología, de farmacia, farmacología, de entre otras cosas, no podés ir a practicar nada. Y no, vas a no, obvio, practicar cuando tenés conocimientos previos antes, que te da la carrera. por eso, pero digamos, en lo que es la carrera en sí o cualquiera que se tenga práctica, son dos cosas que van de la mano, la teoría y la práctica. Lo que Ujú, afianza o lo ujú, que deja como en claro esos contenidos sería la práctica, más allá de evaluaciones y trabajos, ¿no? Igual lo hablo por mí, los demás integrantes de mi grupo también pueden dar su opinión. ujú. Yo lo hablo desde Sí, yo, sí. o sea, tampoco es como, a ver, no lo dije de mala forma Es porque como obvio que, que la teoría también es No lo importante entendí así, no lo entendí y así tener ni los tampoco. conocimientos. O sea, en lo que fue la mirada del trabajo es como que si, por es lo que ejemplo, no- tenés mucha teoría, pero no tenés prácticas, es como más desde ese lugar, desde ese punto. Está buenísima la Ujú, teoría porque, como decís, vos entrás en el conocimiento desde lo teórico y después de esa teoría lo llevas a la práctica. Pero si tenés como mucho teórico y no acompaña tal vez esa práctica, es como que hay un desequilibrio. O claro, tal es vez como que no, no sé. nos basamos mucho en lo que nos está pasando ahora con prácticas, porque es la realidad, o sea, es mucho teórico y no tenemos prácticas presenciales, o sea, tenemos cada 15 días y no es tan, ¿cómo te puedo explicar? No ujú. estamos tan profundizados en lo que es práctica, ¿me entendés? Es como que nos Ujú. basamos en eso en el trabajo. Está bien, está bien. Sí, igual no es una discusión que No, tengamos obvio, que es hacer como para... acá en la No, cátedra. no, más vale. No, no, o Ujú. sea, trabajamos Bueno, esa problemática en base a la consigna, digamos, que fue. Sí, tal vez, como decir, falten cosas y demás, pero tratamos de poner como cosas puntuales para no tener que hacerlo como muy extenso o entrar en detalles ujú, puntuales, sino más bien algo general. Sí, eso de la ujú, hipótesis, estoy de acuerdo que tal vez habría que corregirla y hacer como más una confirmación, digamos, de de lo que quisimos intentar, digamos, hacer. ujú. Bien, sí, sí, sí. Yo lo que pensaba, ¿alguien había levantado la mano hoy? No, era Bueno, para decir, bueno, nada, lo que justo dijo Eva, yo no estoy en el grupo de ellas, obviamente, pero pensaba que también se habían basado más que nada en nuestro temita, de que, bueno, como ya dijeron, lamentablemente hay cosas que capaz son básicas y todavía no las sabemos y como que no hacen énfasis en eso. Como que estamos ujú. viendo más teoría, que obviamente es importante la teoría, pero la teoría si no la aplicás, para mí, a mí no me sirve no aplicar la teoría. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Sí, sí, Profe, sí, perdón, sí, sí. hay personas Bueno, que quieren entrar y no las aceptan, me dicen. no, no, yo lo que escucho el ruidito inmediatamente acepto. De hecho, acepté a 2 personas recién. Ya Ahora entró no Gaby, tengo a sí. nadie. Cualquier cosa que vuelvan a entrar, yo inmediatamente cuando escucho el ruidito acepto. Eh, bueno, volviendo a esto, ¿no? Me parece bien el tema de las prácticas. Yo lo pondría como, la idea mía era pensar un tema general y dentro de ese tema general pensar dimensiones, ¿sí? Entre esas dimensiones se puede pensar las prácticas, ¿no? Pero dentro del tema general que era como conocer la situación de los y las estudiantes de la carrera de enfermería durante el ASPO, que era un poco esa idea del que pensemos. Yo a esto lo pondría como una dimensión dentro del tema, ¿sí? No como un tema en sí. No sé si me explico. Es decir, quiero, está bien lo que piense en cuestiones como esta, pero también otras cuestiones más generales.
Y con respecto a las preguntas, conocer el lugar, bueno, el objetivo específico, conocer el lugar futuro de trabajo, las pautas de cada sala, la ubicación de los elementos de trabajo, además determinar las principales dificultades y elaborar estrategias para trabajarlas. Bueno, fíjense esto, elaborar estrategias para trabajarlas en realidad no es un objetivo de conocimiento, sino es un objetivo práctico, de intervención de la realidad. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que hay una diferencia, que el objetivo de conocimiento busca conocer algo y no intervenir en la práctica? No busca eso. Entonces, por ahí, estas cuestiones no serían pertinentes a la hora, al momento de elaborar un objetivo de un eh, proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, en este caso estamos simulando un proyecto de investigación, pero bueno, no serían acordes. Em, Conocer el lugar futuro de trabajo, las pautas de cada sala y la ubicación de los elementos de trabajo viene a ser un poco lo mismo. En realidad, no tenés que, en ese objetivo no tenés que investigar nada. Y lo que yo busco es que en los objetivos de investigación se propongan justamente, no se va a confundir eso, pero bueno, se propongan como, o se sugieran cosas que tengan que ver con investigar. Y en este caso, esto no hace referencia a investigar, porque conocer el lugar del futuro de trabajo es ir, lo conoces y listo, en todo caso. Si yo hablo por lo que tienen escrito. Y después la pregunta de investigación, se tiene en cuenta la pérdida de conceptos, conocimientos. Acá falta el sujeto, diría. ¿Quiénes? Te preguntaría quiénes tendrían que tener en cuenta la pérdida de conocimientos y por qué. ¿Afecta la presencialidad? La falta de presencialidad. Yo te diría para quiénes, porque tenés alumnos y tenés docentes, ¿sí? ¿Las prácticas virtuales alcanzan los mismos contenidos que la presencialidad? Esa pregunta quizás se acerque un poco más a lo que pretendo que hagan. ¿Sí? Entonces, profe, bueno, más allá de la corrección y demás, lo volveríamos a modificar en base a la clase que va a dar hoy, porque nada, lo hicimos pensando que la entrega era para la semana pasada y tal vez sí nos apresuramos un poco en no consultar ciertos puntos. Ahora que lo está explicando, lo entendería así, como bueno, en base a esto del ASPO, dentro de lo que fue el caos para estudiantes, docentes y demás, el punto sería esto de las prácticas, ¿no? Y después, bueno, tratar de desarrollar mejores objetivos, tal vez también haciéndolo un poco más general y no tan específico. Se me ocurrió ahora, ¿no? No, no se apuraron para nada, no se apuraron para nada, está bien, incluso porque a mí me sirve para trabajarlo hoy, que era un poco lo, lo que pretendía, porque si ustedes entregaban esto la semana que viene iba a ser lo mismo. Lo entregaron por suerte ahora porque me permite a mí hacer las correcciones y lo vuelven a entregar. Y que de hecho sé que le pasó a varios. No está mal. Sí, Lo eso que iba a le iba a decir, decir, profe. Por ahí em, fue más una mala interpretación general o no sé si lo no, abordamos, no, no sé, como, porque creo que entramos no, todos en la misma bolsa ahí. claro. No, 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 porque las preguntas de investigación no son fáciles de formular. Siempre pasa esto. Siempre pasa esto. Así que no, no es que no entendieron ni, ni nada de eso. Simplemente que es difícil pensar las preguntas de investigación. Esto me ha pasado un montón de veces. Justamente porque hasta que se logra elaborar, que incluso es difícil para cualquier investigador también, como pensar bien qué cuestión va a problematizar. Que el investigador que lo hace rápidamente es un investigador que ya está agilizado en esto. Ustedes no están En- agilizados en este tema. entonces lo Es, que, es... perdón, No, decime. entonces yo destaqué un par de puntos a ver sobre el tema del trabajo para volver a hacerlo. Puse las hipótesis son algo que se puede contrastar, que se va a tener que poder refutar. El objeto de conocimiento busca conocer algo, no intervenir. Los objetivos deben sugerir cosas a investigar y las preguntas de investigación deben tener sujeto. ¿Qué más sería así como para terminar de cerrar el trabajo? Y estoy viendo, en la medida que veo, puedo corregir. Porque esto también lo hace un poco más, eh, un poco más dialógico, un poco más de retroalimentación, en la medida en que se puede trabajar en la medida en que hacen algo,
¿no? Entonces, ahí se puedo corregir y ver qué cuestiones hay que reforzar y qué no. Puedo tomar otro trabajo, ahora termino con esto y puedo tomar otro trabajo y ahí podemos ver otras cuestiones. En otro trabajo vi, por ejemplo, que las preguntas de investigación se estaban confundiendo con las preguntas de una encuesta, que no es lo mismo, ¿sí? Sí, Cintia. Sí, profe, ¿se podría hacer antes del examen final una clase como para dar una guía de estudio? Porque la materia es extensa y tiene muchos temas y tenemos mucho material en PDF leído, como para saber más o menos y puntualizar en qué tenemos que estudiar para el final. Sí, eso ya le había dicho que sí, la última clase, que no hay problema que lo Ah, podemos ver. capaz que no estuve, profe, perdón. No, no hay problema. Sí, Constanza. Profe, una consulta. En esto de que usted dice que es como difícil poder elaborar preguntas de investigación, ¿podría dar ejemplos, así como para tener una idea de cómo sería el formato de esa pregunta o de esas Sí, preguntas? sí, puedo dar ejemplos. A ver, las prácticas virtuales alcanzan los mismos contenidos respecto al material de trabajo es escaso para la cantidad de alumnos. A la hora de conseguir un trabajo afecta la ausencia de presencialidad. Yo pondría, por ejemplo, en principio podríamos pensar dimensiones, ¿no? O sea, el tema que todos tienen que poner en el trabajo es las condiciones, eh, o mejor dicho, la experiencia, por ejemplo, de los y las estudiantes de la carrera de enfermería durante el ASPO. Entonces, podemos pensar algunas dimensiones dentro de ese tema. Por ejemplo, una sería las prácticas, otra sería el nivel socioeconómico, ¿no? Otra sería la conectividad, por ejemplo, de los y las estudiantes. Entonces, dentro de esas subtemas, que vamos a llamarlo, la palabra correcta sería dimensiones, vamos a pensar preguntas de investigación, ¿sí? Estos temas que di, estas dimensiones que di, son algunos ejemplos, puede haber más, ¿sí? Por ejemplo, Comprensión tomamos, puede ser también. bueno, es más complejo eso, problematizarlo, ¿no? El tema de la comprensión. Podría ser, pero me suena como que es muy complejo. Piensen que lo que yo pretendo es que después elaboremos un instrumento de recolección de datos, que seguramente la idea es que sea una encuesta, y que lo que ustedes se preguntan en las preguntas de investigación tiene que ser medido con la encuesta. Es decir, esa pregunta de investigación, la información para responder a esa pregunta de investigación, eh, para corroborar, perdón, para corroborar o refutar la hipótesis, hay que buscar la información de algún modo. Entonces hay que elaborar los instrumentos, en este caso sería una encuesta, y las preguntas que nos permitan medir lo que estamos preguntando en las preguntas de investigación, ¿sí? Por eso digo, podría ser, pero bueno, a simple vista me suena como una dimensión un poco compleja para indagar. Podría ser, ojo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, ¿cómo le va? Hola, Tamara. Eh, ¿Todo bien? Sí, no, me parece que, Bien. bueno, nosotros en el trabajo no entiendo bien la diferencia entre preguntas de investigación y las de encuesta, que me parece que nosotros Bueno, en el ahora trabajo vamos. tuvimos algo de eso. Ujú. Bueno, ahora vamos. Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de la dimensión. No, supónganse que la dimensión es conectividad, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación sería, ¿la conectividad afectó o cuál es la relación entre la conectividad y la presencia de los y las estudiantes a las clases sincrónicas? Y entonces puse en relación en esa pregunta de investigación dos cuestiones, la cuestión de la conectividad y la cuestión de la asistencia a las clases sincrónicas, ¿se entiende? Que de eso se trata también de la problematización, de poner en relación variables, ponerlas en relación y preguntarnos e indagar sobre esa posible relación. ¿Se entiende? O qué,
cuántos dispositivos disponen los y las estudiantes para desarrollar las cursadas virtuales, por ejemplo. Sí, Constanza. Entonces, profe, ahora que más o menos lo explicó y creo que lo entendí, creo, sería, por ejemplo, en base a esto, bueno, mejorarlo muchísimo el trabajo porque claramente ahora teniendo en cuenta todos estos como conceptos, sí, está como bastante errado de lo que era el trabajo en sí que usted pedía. Pero, por ejemplo, tal vez cambiar un poco también la temática y hacer un poco relación tanto con lo que es por ejemplo, prácticas que elegimos, como con más la carrera en general. Por ejemplo, esto que usted dijo, relación virtualidad, estudiantes, y porque, por ejemplo, en nuestro caso, ya que es en el ASPO, justo iniciamos y a las semanitas cayó pandemia. Entonces creo que no hubo vínculo docente-alumno, tampoco vínculo el docente con el instituto para conocer, ¿no? Y todas cuestiones así que se fueron dando. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las variables cuando usted preguntó cuántos dispositivos disponen los alumnos para desarrollar las cursadas virtuales? ¿Los dispositivos y las cursadas virtuales? Claro, sería la disponibilidad de dispositivos o la cantidad de dispositivos disponibles y las cursadas virtuales. Sí, sería eso. Y entonces esto, después en una encuesta, se podría medir con una pregunta que diga, ¿cuántos dispositivos dispones en tu casa para realizar las tareas, eh, realizar las tareas de la carrera durante la cursada? Y que pongan un número, ¿no? O qué dispositivo dispones en tu casa para el desarrollo de las actividades y de la cursada virtual. Pones opción 1, celular, opción 2, tablet, opción 3, computadora, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces ahí se Serían está como más midiendo. puntuales. Sí, las preguntas de una encuesta son puntuales, se pregunta una cuestión puntual. O sea, Las profe, la preguntas de pregunta, investigación se ponen en relación las variables que uno cree que están relacionadas y que después va a indagar en la realidad con estos instrumentos, va a medir. o sea, profe, las preguntas de investigación serían más generales y ya las preguntas de encuesta serían más puntuales de acuerdo a esa pregunta general. ¿Es así? Yo no diría eso, pero si ustedes lo entienden así, bueno, entonces sería como eso. Porque no Sí, es por que ahí es son más medio generales. complicado de entender, porque son como medias parecidas. Por ahí a medida que vaya leyendo preguntas de los trabajos, por ahí la vamos identificando más. Claro, en las preguntas de investigación ustedes se preguntan cuestiones. Es como dijo la compañera, bueno, eh, detrás de lo que dice la compañía está la pregunta, bueno, ¿afectó la virtualidad o eh, a ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Afectó la virtualidad, el desarrollo, bueno, de las prácticas profesionales? No, no, porque es obvio que lo afectó. Em, a ver, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron los docentes de prácticas al momento de desarrollar sus clases, por ejemplo? Esa es una posible pregunta de investigación, porque indaga sobre cuestiones que tienen que ver con la dificultad. Y también se Vale. puede indagar sobre el resultado, o ya indagar sobre el resultado sería más tipo encuesta. ¿A qué te referís cuando decís resultado? Ay, para que me perdí. Por ejemplo, si uno quiere decir sobre cómo resolvió el problema, eh, ¿me sigue? No. ¿Cómo puede resolver un docente de práctica los problemas en las clases virtuales? Ujú. Y me perdí, o no te entendí, perdón. ¿Cómo sería la cuestión No, yo entonces? también me perdí, no me hagan caso. Serían No, como preguntas más abiertas, las de preguntas de investigación, ¿no? Sería, por ejemplo, la problemática de acceder a los medios digitales para acceder a clases.
me pinta que puede ser una Algo pregunta, así, sí, un poquito mejor claro, formulada, pero sería eso. claro. Y después, en base a esa pregunta, sería cómo usted resolvió la dificultad de poder acceder a las clases, que es como una pregunta más chiquita, por decirlo así, dentro de esa pregunta general. Sí, No, porque igual, sí, no. pero porque si vamos a lo que dijo hoy, la puntual sería la primera, digamos, la que tendríamos que usar para las preguntas de investigación, ¿o no? Sí, yo no hablaría en términos de general y puntual, por eso les digo, eh, si, si los entienden de esa forma bien, bienvenido sea, pero no es una palabra que utilizaría yo para explicar lo que es una pregunta de investigación y lo que es una pregunta de una encuesta. ¿Y qué palabra utilizaría usted, profe? Porque es en realidad muy abstracto esto. O sea, Las preguntas de personalmente, por eso le investigación pregunto. ponen en relación aspectos o variables. Esa es la cuestión. La pregunta de una encuesta indaga sobre una dimensión en particular, ¿no? Las preguntas de una encuesta son preguntas en donde se mide algo. La pregunta de investigación no se mide nada. En realidad es el intento de problematizar un tema con las preguntas de investigación. ¿Cómo se problematiza el tema? Bueno, poniendo en relación al fenómeno que se quiere estudiar con las posibles variables o aspectos o fenómenos que lo afectan o que están relacionados con ese objeto de estudio que quieren estudiar, indagar. Yo Esa es acá la creo cuestión. que en mi trabajo le puedo mostrar que para mí acá tengo una de encuesta, obvio, porque puse del 1 al 10, ¿cuál es tu grado de satisfacción Mm, con la enseñanza virtual que estás recibiendo? Esa de cabeza que es de Pregunta en encuesta. encuesta. Mm. Y la otra, que para mí es de investigación, dice, ¿crees que el haber perdido tiempo de realizar prácticas profesionalizantes en ambiente hospitalario va a influir a la hora de desempeñarte como profesional? Esa sí puede ser de investigación. No, también de encuesta. O, Lo que por ejemplo, está bien de encuesta, ¿no? Una pregunta de investigación relacionada a eso sería, ¿cuál es la valoración que tienen los y las estudiantes sobre las clases prácticas que se desarrollan de manera virtual? Entonces, lo que yo voy a indagar la valoración. ¿Cómo mido la valoración o la percepción, si se quiere, con esa pregunta tuya? Ah, justo se fuiste, Tamara. ay, sí, quise apagar el micrófono y me fui. Ah, ¿escuchaste algo de lo que dije? No, nada. No, te decía que esa pregunta, lo que vos me dijiste, sería como una pregunta en una encuesta. Una pregunta de investigación sería, por ejemplo, esta, que esté relacionada con lo que vos preguntas, ¿no? Una pregunta de investigación diría, ¿cuál es la valoración que tienen los y las estudiantes de las clases desarrolladas, de las clases de corte práctico desarrolladas virtualmente? Entonces ahí lo que vos preguntás sobre cuál es la valoración que tienen. Y la forma de medirlo en una encuesta sería preguntando esto. ¿Considerás cómo considerás las clases prácticas que se desarrollan de manera virtual? ¿Buenas, malas, regulares? No sé, no me acuerdo bien cómo preguntaste. Pero sería eso. Lo que Entonces pasa ahí que tenés ahí la diferencia. es un hilo muy finito, porque cuando vos le preguntás a alguien de la valoración, te va a decir, y no, para mí es terrible, o para mí está bueno. Medio como que roza la encuesta, vos también lo podés calificar desde esa pregunta. No, porque vos no, en una pregunta de una encuesta no diría cuál es la valoración que tienen los estudiantes sobre las clases virtuales. No preguntarías eso, porque el término valoración es muy general, muy poco preciso. Vos preguntarías, en todo caso, algo más puntual, algo a ver más preciso. Entonces, preguntarías, por ejemplo, esto, ¿crees o tuviste dificultades en el desarrollo de las clases prácticas? ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de las clases prácticas de manera virtual? Sí, no. Después preguntás otra cosa. Por ejemplo, esto, En- ¿cuál es tu percepción de las clases virtuales prácticas que se desarrollaron de manera virtual? Muy buenas, buenas, regular y demás, Entonces, por por ahí al ejemplo. momento de formular una pregunta de investigación,
estaría bueno, digamos, como un apunte para nosotros, por ahí para mí, hablo por mí, ¿no? Preguntarnos cómo lo mediríamos para ver si se diferencia de la pregunta de investigación. Porque si no, para mí es muy amplio, sigo sin encontrarle mucho la vuelta, pero bueno, por ahí cuando hablen los otros compañeros de sus preguntas. Ujú. Sí, ya te digo, Profe, lo que ponemos en las preguntas de investigación es una relación, relacionamos variables. Entonces yo digo, bueno, a ver, quiero conocer, eh, mi tema es conocer cómo fue la experiencia con las condiciones o la situación, conocer la situación de los y las estudiantes durante eh, el ASPO, en la carrera. Y Bueno, entonces me habría pregunto. así como Entonces, preguntas gatillo, digamos, como cómo considera o ¿qué sería una profe, pregunta gatillo? y como algo que desencadene una pregunta de investigación. Ponele, nosotros tenemos cuál es la valoración, cómo considera, eso serían preguntas de investigación. No. A Como ver, dos o tres Cintia. palabras, digamos, que nos profe, apunten a eso. yo con Sí. respecto, bueno, escuchando lo que está diciendo Lucía y lo que dijo usted, por ejemplo, que una pregunta de investigación puede ser, por ejemplo, ¿cuál es la valoración de los estudiantes en las clases prácticas virtuales? Y después, para la pregunta de la encuesta, ¿cómo considerás vos como estudiantes las clases prácticas? Buena, mala, más o menos. O sea, es como que en la pregunta de la encuesta uno como que achica las posibilidades de respuesta, o sea, las opciones de respuesta, como que le pone sí, no, más o menos, o sea, y las preguntas de investigación no tienen esa acotación, sino que son más abiertas. ¿Puede ser que sea así? Eh, sí, puede ser, sí. Esperen un momento, ¿no? ¿Ustedes no tienen Borsotti subido? ¿No? ¿Qué es Borsotti, ¿Qué es profe? eso? El texto de Borsotti. No. Yo tengo acá los textos, pero tengo que abrirlos. Pero ese no, bueno. Pensé que lo tenían. Les juro que pensé y estaba seguro que lo tenían, ese texto. Bueno, ese texto yo se lo voy a subir ahora. Ese texto explica y da ejemplos de tipos de preguntas de investigación. La de cuantificación, la de comparación, la de descripción, la de Por eso, explicación. a eso iba yo, profe, a que la pregunta, entonces, las preguntas que tienen que ver con la encuesta son como un poco más, no sé si está bien lo que voy a decir, más cuantitativas, como que le das una opción de sí, que no, más o menos, o sea, siempre se da una opción en la pregunta de encuesta y no así en las preguntas de investigación. Sí, suele haber, sí, suele haber. No está mal decir que es más cuantitativa, no. Sí es cierto que hay en las preguntas, en muchas de las preguntas en una encuesta hay opciones. Hay otras que son abiertas, pero sí, sí, con eso se entiende mejor, sí, hay opciones. Yo les voy a subir eso y les voy a subir el video, porque no sé si está, tampoco creo que no. Les subo eso. A Sí, por ver. favor, profe, porque ahí vamos a diferenciar un poco más porque cuesta diferenciar estas preguntas de investigación y después la encuesta como para tenerlas más claras. Ujú. Bueno, entonces eso más o menos como que lo resolveríamos leyendo el texto, digamos, y con las explicaciones que nos dio recién, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sobre el tema de las hipótesis, Ujú. ¿qué nos puede Eh, decir? Ahora les digo, a ver, Constanza, ¿qué iba a preguntar? No, profe, más que preguntar es como nuestro trabajo lo vamos a anular y vamos a empezar como de cero porque es como un 360, eso es muy diferente el panorama que teníamos o que intentamos con el que en realidad o posible es. Ujú. ¿Qué es 360? ¿360? Y es como muy opuesto a lo que hicimos de lo que es, porque por ejemplo, bueno, nuestro trabajo aparte de que es pobre y tiene un montón eh, de faltas, ahora que usted lo explicó más o menos, es como que
ya uno se encamina o sabe para dónde salir. Tal vez hay cosas que podamos tomar de lo que pusimos, pero es como muy distinto lo que en realidad era el trabajo en Ujú, sí. Y ujú, en realidad la problemática, que ahí también creo que fue el problema nuestro, que, o sea, trabajamos algo específico y tal vez no lo aplicamos a lo que usted pedía, que era el ujú, tema de las consecuencias del ASPO en relación a lo que es el estudio, ¿no? ujú. Bien, sí, no te preocupes porque el error fue mío, así que les tengo que pedir disculpas por esto porque yo pensé y estaba seguro que le había subido ese texto. Ustedes hicieron lo que pudieron, ahora que entiendo todo, ustedes hicieron lo que pudieron Tuvimos con la lo que... intención. Claro, sí. Eh, Así que no se hagan problema porque el error fue mío. Yo pensé que había subido el texto y no lo había subido y ni siquiera subí el videíto. No sé por qué. Eh, Nada, no se hagan problema. Por eso, profe, nosotros con mi grupo no lo hicimos, porque usted dijo, bueno, subo un par de cosas y explico en la próxima clase, y Ujú, después de eso sí se hace. Entonces estábamos esperando esta clase para ver si lo que estábamos pensando estaba bien encaminado y no lo hicimos, pero bueno, ahora más o menos ujú, vamos y si sube material, mejor. ujú. Bien, sí, ahora explico un poquito de hipótesis y ya les subo todo. Hipótesis, las hipótesis son suposiciones, son afirmaciones que el investigador realiza y las hipótesis son la respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, si yo me pregunto una pregunta de investigación, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el consumo del tabaco y el cáncer de pulmón? Esa es una pregunta de investigación. Entonces, mi hipótesis va a decir, el consumo de tabaco genera o provoca en muchas personas el cáncer de pulmón. Entonces, lo que yo hice en esa hipótesis es responder a lo que ya me había preguntado, indagado en la pregunta de investigación. Y la hipótesis la voy a poner a prueba. ¿Cómo? Bueno, haciendo un estudio, por ejemplo, de la cantidad de gente de Tandil que fuma y ver si esa gente que fuma ha tenido o tuvo cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Entonces, justamente la hipótesis es algo a corroborar. Es una idea que tiene el investigador y que se pone en relación a lo empírico, lo que sucede en la realidad. Por lo tanto, puede resultar corroborada o refutada la hipótesis, ¿sí? Pero igualmente tengo un videito también de eso que explica, ¿sí? Así que ahora les voy a subir todo, les voy a subir todo y ya van a tener mucho más material para pensar las preguntas de investigación, ¿sí? Buenísimo, profe, genial. Dale, Y esto de la profe. hipótesis Bien. también. O Ujú, sea sí. que dentro de la problemática nosotros haríamos como unas autopreguntas de cuestiones puntuales, siempre relacionado dentro del ASPO, sería más o menos así. Preguntas de investigación, bueno, más o menos como los ejemplos que dio, la Ujú, relación o el vínculo docente-alumno, el docente con esta problemática nueva que trabajó 5 veces más de lo que es habitual, porque cambió mucho la rutina, ¿no? De lo que es el trabajo. Y los estudiantes, bueno, adaptarse también a esto. O sea, como que de lo desconocido, hacer conocido todo, bueno, nada, mambo que yo me voy entendiendo, pero ya más o menos como que ujú, hay una idea de lo que ujú, es. Y la hipótesis entonces tiene que ser un poco una respuesta a la pregunta que se está planteando. Tienen que sí, tener relación. sí, y hay variables y y se formula en términos afirmativos y es una respuesta al problema de investigación. Sí. Entonces, o sea, como para hacer un ejemplo, a ver si lo entendí. Por Ujú, ejemplo, bueno, la que dije hoy, ¿no? Dentro de todo esto de lo que pasamos, bueno, los estudiantes, los docentes y el ASPO, sería, por ejemplo, si la relación o el vínculo que se pudo crear desde lo docente con el alumno o con el grupo general, y la respuesta sería, o sea, como que no hubo, o sea, hubo relación, pero tiene carencias, porque digo, verlo por una pantalla a verlo presencial cambia muchísimo y es como un poco ujú, una realidad, ¿no? No es lo mismo verse por una pantalla que verse de manera presencial, es como otra, el contacto, la dinámica. ujú. Sí, sí.
Yo creo que preguntaría, bueno, iba a decir algo, Tamara. Y yo quería preguntarle si después le podía hacer un vistazo ahí medio rápido al trabajo nuestro para que nos quede más bien en claro el tema de la hipótesis también. Sí, ahí lo abro. Yo lo que preguntaría, pensaría aspectos e indagaría sobre esos aspectos. Por eso les digo, un poco el proceso de investigación dentro de un diseño, de una investigación cuantitativa, de un diseño cuantitativo. Entre otras cosas, lo que se hace primero es justamente plantear aspectos o variables o fenómenos y después pensar preguntas en relación a eso. Em, Pueden preguntar, una es preguntar por el tipo de vínculo entre docente y alumno. Eh, yo les sugiero que tomen cosas que aparecían en el informe, por ejemplo, el tema de la conectividad, el tema del nivel socioeconómico, por ejemplo, el tema de si los alumnos o alumnas tienen que trabajar, tuvieron que trabajar durante el ASPO, el tema de si tienen dispositivos para conectarse, si los comparten a los dispositivos. Piensen ese tipo de preguntas que creo que incluso van a resultarle un poco más sencillas. Buenísimo, profe. Hipótesis. Sí, nosotros no quisimos mirar mucho, tal vez el que dejó, sí lo leímos y demás, pero no quisimos como copiar de ahí para que no quedara, no sé, como creo que también, o sea, era a modo de ejemplo Ujú, el que usted dejó, y tal vez por eso tampoco quisimos sacar de ahí mucho por esto mismo. Pero bueno, ujú. ahora que más o menos tenemos un pantallazo, lo vamos a rearmar de nuevo y va a ser totalmente distinto a lo que se entregó. Genial. Sí, no, incluso pueden tomar de eso y pueden plantear también otras cosas. No hay problema con eso. Porque incluso puede ser pensar que se puede replicar este informe, un trabajo, mejor dicho, el informe no, se puede replicar el trabajo que se hizo en este informe en la carrera de enfermería, ¿no? Que es un poco la idea también que había pensado, como pensar pregunta de investigación, elaborar la encuesta y después eh, tomarla de verdad a los y las estudiantes de la carrera. Lo vemos Bien, verde, profe. ¿verde? Sí, como si se le hubiera roto la cámara. No, yo lo veo Mm, bien. Yo lo veo bien. Ah, no, entonces es la mía. Profe, ¿podemos quedar los 7 por este trabajo únicamente? sí, pueden quedar los 7, sí. Em, en general, la educación virtual a nivel, estoy leyendo el tuyo, Tamara, ¿no? En general, la educación virtual a nivel de realizar una carrera terciaria a través de la misma ha sido una novedad y un gran desafío por todos los estudiantes, más siendo enfermería una carrera con tanta importancia de realizar prácticas en nosocomi, la importancia de la comunidad con los pares, ya sean sujetos de atención, otros profesionales, etcétera. A su vez, se pudieron destacar algunas sugerencias para mejorar la organización del instituto, ya que se refiere por parte de los estudiantes a un nivel importante de disconformidad con el mismo. Y por último, una gran cantidad de alumnado reconoce que una de las virtudes de realizar la carrera de la manera virtual es que le ha permitido realizar sus actividades cotidianas sin dificultades que con la presencialidad no hubiera podido hacer. Bueno, quizás la Para una última encuesta. parte, no, es una descripción esto, pero no sería, no cumpliría con la hipótesis. Si por ahí le da otra vuelta, sí. Eh, o los estudiantes consideran que más adecuado a su situación el desarrollo de las clases de manera virtual. Entonces ahí sería como una hipótesis descriptiva, me parece, en ese caso. Pero con lo que les voy a subir les va a quedar mucho más en claro lo que es una hipótesis. ¿Sí? Buenísimo, Listo, profe, no hay profe. drama. Listo, Así que Estamos profe, bueno. al- genial. Así que como tarea, yo les subo todo ese material y como tarea lo vuelven a pensar, ¿sí? Eh, a esta actividad, o la hacen quienes no la hicieron, con este cuerpo de conocimiento, ¿no? Ya teniendo en cuenta qué es una hipótesis, qué es una pregunta de investigación, ejemplos, porque en Borsuti van a encontrar tipos de preguntas de investigación. Yo les voy a subir videos porque tengo videos de eso. Y nos volvemos a encontrar el jueves ya para
compartir las preguntas, ¿sí? Así que bueno, incluso tienen el mismo jueves, por ahí si lo suben un día antes o dos o cuando puedan, me puedo hacer un rato para mirarlas antes, ¿sí? Sí, profe, no sé si, perdón, había hablado con la profe de materno, ¿ya? ¿Yo tenía que hablar? No, lo que pasa que supuestamente volvemos a la presencialidad con materno que tenemos también los jueves antes que con usted y por ahí íbamos a hacer como pedirle media hora a ella o pedirle media hora a usted porque si tenemos que ir a Sanssouci como que no íbamos a llegar si salíamos a las 8, pero creo que íbamos a salir media hora antes y eso. Mm, Mirá, yo en la reunión que se habló de, de la vuelta a la presencialidad no estuve, no pude estar porque estaba trabajando. Así que leí el resumen, pero no aparecía el tema de la vuelta a enfermería en el resumen. Quizás sea algo que se habló y no se escribió, o por lo que me dijo Jorge, algunas materias volvían, que iban a ser pocas y otras no, en general no. Claro, o sea, las materias que son después de las 8 de la noche no volvían por un tema Ujú, de de luz ahí en el colectivo. predio y Ah, colectivos, claro. exacto, claro. Por eso es que no me dijeron nada a mí. Así que seguramente lo más probable es que sigamos virtual nosotros, ¿sí? Claro, el tema es que con ella teníamos de 18 a 20 horas y a las 20 horas Ujú, empezaríamos con usted, pero nosotros de 18 a 20 horas estaríamos en el predio y no nos daría el tiempo para conectarnos. ujú. Entonces ella decía estar con ella en el predio de 18 horas a 19:30 horas, ella cedería media hora de su materia y si usted podía comenzar la clase en vez de 20 y 10, 20 y 30 horas, así nos da tiempo de llegar a casa y conectarnos. Bueno, sí, podría ser, sí, podría ser. En todo caso, Pero cuando... bueno, ella dijo que se iba a comunicar con usted. Ah, bueno, listo, espero entonces que se comunique conmigo. Sí, espero entonces eso. Y vamos arreglando. Sí, seguramente no tengo problema yo. ¿Sabe algo de si su Buenísimo. materia va a ser finales o en presenciales o virtuales o algo de eso? No, la verdad que no. Ustedes me preguntan cosas como muy de acá, lo que pasa a fin de año y la Sí, verdad no igual sé. Estamos a un mes. o sea, No, un si poco más. sea virtual o Bueno, un poquitito presencial, va más. a ser oral igual, o sea, puede devolver Sí, la tal nota. cual, tal Por cual. eso, es lo Ah, mismo. listo, listo. Sí, Bueno, pero sí. ya que nos queman la cabeza a nosotros, nosotros también le quemamos la cabeza a ustedes. Ajá, pero yo les quemo la cabeza a ustedes. No, todos los profesores. Ah, Bueno, está bien. No lo sé, no lo sé. Quizás sí, quizás volvamos y tomemos la mesa de manera presencial, ¿sí? Eh, pero ya les digo, en general esto se va manejando como muy sobre la marcha, así que por eso Claro, lo digo. porque Por más están, que parezca 2 meses, es un montón para calcular lo que puede pasar. porque ya nos estaban diciendo esto de que los finales iban a ser presenciales. Ujú. Es muy probable, sí, es muy probable, sí. qué Sí, sí. terror. ¿Con quién Bueno, está usted Me, en la ar- mesa? me armo una carpita allá en Sanssouci. eh, yo suelo estar con Kyoken. Listo, chao, nos mudamos, nos vamos a otro país. Chan. Entonces va a estar bueno ese ¿Quién? final. ¿Quién están Es muy todas? Me copada, parece. Keuken. Es muy... Es copada, pero están todas. No, tiene mucha buena onda. O sea, esto de también haber podido conocerla presencial es como esto que decía hoy, cambia un montón lo que es la Ujú, pantalla de lo que es de lo que es estar en persona. Cambia un montón ujú, las perspectivas. ujú. Seguramente sí, porque incluso, bueno, para nosotros, Tanto con los obviamente, profesores que porque, como nosotros, que viste, claro, hemos tenido muchos problemitas. ujú. Sí, sí, incluso para nosotros se materializan las caras de todo, de las imágenes que vemos, ¿no? Solemos ver, yo suelo ver 2, 3, cámara encendida, 4, a lo sumo 5, y es mucho, y en presencial se materializan las caras, ¿no? Ay, Eso es ¿para qué como nos la... quiere ver las caras, profe? No, ¿Vos no decís hay que no me pierdo de necesidad. nada? No, ni se pierde de Se me Nada, nada. asusta, nada, dice Natalia. absolutamente. Bueno, no creo que sea para tanto. Em,
Bueno, entonces si no tenemos nada, no tienen nada más para preguntar, No, yo ya. nomás ya está, antes de que se vaya, Ujú. vi que tenemos en todos los textos un par de preguntas de guía y quería saber Sí. si solo eso nos va a servir, digamos, como para armar una carpeta de otra forma o presentarnos de otra forma al final, porque no sé si se entiende la pregunta, siempre voy a lo mismo, creo que me tengo que ir a alguien que me enseñe a hablar. Pero claro, o sea, si nos va a dar una guía final o solo nos manejamos con eso. No, yo las guías que les doy para los textos quedan para esos textos. Otra guía más para un mismo texto no doy. No, digamos, Eh, como una guía de la materia, como para encararla por ahí de otra forma, o darle, redondearla más nosotros, digamos, desde lo que podamos armar de carpeta. Yo voy teniendo todas las cosas con la guía y todo, pero saber si eso, digamos, completaría para ayudarnos para rendir el final, o nos va a mandar una más general, que abarque todo el año, o nos quedamos con la de cada texto. y bueno, voy a tratar de pensar otra cosa, algo más general entonces, algo que Profe, permita hilar toda la materia. con respecto a los trabajos que venimos entregando, ¿esos no los va a corregir? O sea, ponerle un concepto, una nota. Sí, algunos los corregimos en clase. Claro, por eh, eso, como se corrigen en clase, por ahí. Ujú. Sí, los que corregimos en clase, no, porque la idea es justamente charlarlos en clase. eh, y hacerles las correcciones personalmente, porque incluso, personalmente no, bueno, de manera virtual, porque incluso me resulta más interesante y soy mucho más claro cuando les puedo explicar de manera virtual que cuando escribo, porque imagínense que escribir implicaría para mí escribir un montón de cuestiones, que es mucho más fácil para mí decirlas de manera oral e incluso entenderlas de manera oral. Entonces, por eso que hacemos el trabajito de hacemos un trabajo y lo corregimos en la clase sincrónica. A mí me ¿Sí? sirvió mucho el video que puso de cuantitativo y cualitativo porque es como que fue de entrada, donde tenía que ir por ahí, no nos perdíamos tanto como en la clase. Está bueno y lo pudo explicar de corrido, que no lo molestamos a cada rato para cortarle. Está bueno. Bueno, me alegro entonces que haya sido claro, aunque sea una vez. Constancia, ¿iba a decir algo? Sí, profe, con eso de los trabajos que usted dice que corregimos y obvio que está bueno, ¿usted eso como va tomando nota o Yo digamos los tengo los trabajos registrados. que... Sí, sí, yo los Ah, tengo. A ver, porque a veces uno se guía por decir, bueno, la evaluación, la nota que viene por Classroom y es como que uno dice, bueno, lo vio, ya quedó claro. No, ¿sabes por qué preguntaba yo también? Más que nada por el tema de la aprobación de la cursada. Ujú. Sí, a ver, eso les quería decir justo. La aprobación de la cursada se da en la medida en que hayan entregado todos los trabajos. Eso, ¿sí? Así haya sido fuera de término. Sí, así haya sido fuera de término. Por eso les doy la oportunidad de decir, bueno, no han podido para el jueves, bueno, entréguenlo el otro jueves, ¿no? No hay problema con eso, pero les digo, entréguenlo, porque es la condición para aprobar la cursada, porque no tomamos parcial, o al menos yo no he tomado parcial, entonces la forma de dar cuenta de que ustedes van a aprobar la cursada, de alguna instancia para acreditar la cursada, es justamente la entrega de los trabajos. Bueno, yo hoy lo bombardeé con un par de trabajos ahí. Sí, vi que me llegaron un par de trabajos. Dije, Bueno, consta que no se los mandé de noche ni nada. no, por favor, eso no hagan. Ni me escriban un domingo, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? No, profe, vamos a mirar el partido. Sea Bueno, libre, vuele, vuele. bueno, entonces yo ahora corto y les subo todo lo necesario para que ustedes puedan hacer la actividad. Lo ¿Sí? ideal sería entregarlo entre el martes y miércoles, como muy, muy, digamos, antes del Ideal. jueves, claro, muy ideal, sí. Ujú. Sí, sí. Si igual lo entregan el jueves, no hay problema. Yo para que tener un vistazo de, Claro, para poder de la... corregirlo en la clase, digamos. Ujú. Sí, 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 sí. Eso.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces le mando un abrazo, que tengan buen fin de semana largo, extra large, Gracias, profe. para ponerse al día o descansar, como quiera. A ponernos al día. Gracias, Pero profe. a ponernos al día, profe, a arreglar el mamarracho que le mandamos. Haga de cuenta que no lo Que vio no vio, usted. sí, No no lo vi vio el nada. No hay trabajo, problema. ¿viste? Un papelón. Ya lo estoy anulando. No hay problema, no hay problema. Hicieron lo que pudieron, en base a mi error. Chao, Bueno, buen profe. fin de, nos vemos. Buen fin de profe, hasta Adiós. luego. Luego. Chao, buen fin de.